Nosotros, si ustedes me permiten, y mientras arrancan con el amargo también en ensillar, vamos a viajar telefónicamente a cruzar el Río de la Plata de alguna manera para llegar a Montevideo, a la República Oriental del Uruguay, lugar donde tuvimos la suerte de conocer hace un tiempo, de llegar al festival, de uno de los festivales más importantes que tiene Uruguay, que es en el Prado, Montevideo. El Festival del Prado, que por supuesto este año, al igual que muchos de los nuestros, ha quedado truncado producto del COVID-19. Pero hace muy poquitos días estuvo la Expo Rural de aquel lugar y hoy también están en elecciones en Montevideo. Pero amén de las cuestiones cívicas y de la democracia, el interés o la intención es conversar unos minutos con Diego Sosa, que es un payador oriental, hombre que a su vez nos da la gentileza de salir a través de su radio que se llama Folclorísima, mantiene siempre un fogón que se llama De la Patria Grande y nos va a contar cómo se vive el tradicionalismo por aquellas tierras orientales. Diego Sosa, muy buen día, gracias por atendernos, muy amable, buen día Diego. Buen día, Juan, qué gusto de saludarte a ti, a la audiencia. El abrazo oriental a todos los oyentes que escuchan en Argentina, Chile y también aquí en Uruguay. Un abrazo fraterno y gracias por invitarme a compartir estos minutos con ustedes. Mil disculpas por molestar desde temprano allí la puerta de tu casa, de tu radio, sabiendo que sos una persona muy interesada en la unión de los pueblos americanos. Así que, primeramente, ¿cómo va la radio? Espectacular, por suerte creciendo cada vez más, con nuevas propuestas, por supuesto contentos de compartir entre escuelas y guitarras aquí entre la audiencia uruguaya y también tenemos mucha audiencia en otras regiones, pero creemos que este emprendimiento es un emprendimiento muy fructífero que desde luego ha dado a luz a muchos programas que a partir del mes que viene inclusive se siguen sumando más propuestas. Estamos, como siempre, todas las noches, de lunes a sábado, de 21 a 22:30, con el Fogón de la Patria Grande, que es un programa que lo supe crear hace 14 años atrás, y bueno, lo estábamos emitiendo también a través de Radio América, pero a partir del mes de septiembre lo empezamos a emitir exclusivamente a través de Radio Folclorísima, para la audiencia que nos escucha, y por suerte es muchísima la gente, y por eso estamos contentos de que Radio Folclorísima sea una radio referente en cuestión de difusión del folclore nacional y también internacional, porque nos llega muchísimo material de Argentina, Chile, Brasil, de otras latitudes también para compartir, y lo vamos, por supuesto, en la medida que se puede, compartiendo en la programación diaria, porque estamos transmitiendo 24 horas folclore, canto payador, canto criollo, recitado, y también, como siempre, emitiendo los programas en vivo. Diego, mientras charlamos contigo, estamos mostrándole a la audiencia las imágenes que recopilamos en su momento cuando viajamos allí, que hicimos un programa de televisión, pero aquellos que no pueden tal vez ver hoy estas imágenes, contanos un poquito cómo es Montevideo. Montevideo es una ciudad bellísima, aunque muchos la caracterizan por ser una ciudad gris, rodeada y llena de edificios en el centro de su ciudad. Pero también hay un Montevideo rural que convive con todo esto. Es un departamento pequeño, Montevideo, una ciudad pequeña, donde alberga a 1,5 millones de habitantes y donde la gran mayoría son provenientes del interior, dado que, bueno, emigran del interior hacia la capital desde hace muchísimo tiempo, justamente a veces por la falta de oportunidades laborales, de estudio y demás. Mucha gente viene a la capital a convivir. Montevideo es una ciudad que tiene una rambla bellísima, tiene muchos centros de entretenimiento. Es una pequeña ciudad que se da el lujo de tener hasta 6 shopping, cines por todos lados. Es decir,
por entretenimiento es una ciudad hermosísima. Ujú. También, desde luego, se concentra casi todo, diríamos, desde el estudio, los centros del gobierno, es decir, los ministerios y demás, ¿no? Claro. Pero Uruguay en sí es un país que es un crisol de raza. Desde luego también convivimos en los 4 puntos cardinales con nuestra cultura misma y que también suele fusionarse con la cultura brasileña y argentina, porque en las fronteras nos vemos muy referenciados y compartimos la música, la cultura, las costumbres. En Argentina obviamente que compartimos nuestro río, el río Uruguay, y en lo que es la frontera seca de Brasil, tenemos hasta un dialecto que se llama el portuñol, que es, bueno, es un dialecto bien propio de la zona, de Artigas, Rivera, Rocha, y desde luego ese portuñol se introduce inclusive hasta departamentos más al centro-sur del Uruguay. Ujú. Pero como decíamos, Montevideo tiene, por ejemplo, la vieja y querida Rural del Prado, donde tú estabas mencionando la Expo Prado que se realizó justamente en este mes, con todos los protocolos, las prevenciones, pero con un desarrollo muy lindo, donde acompañó mucha gente, aunque obviamente no frecuentó el público de siempre, porque se vio limitado el evento, pero felices de que se puedan estar realizando estos eventos y a partir, te cuento, que a partir de noviembre aparentemente se estarían abriendo las tranqueras para las fiestas criollas, para que se puedan volver a realizar. Ya se están haciendo los espectáculos en los centros culturales, restaurantes y demás. Las salas de espectáculo también se están abriendo de a poco. Los institutos de estudio se están abriendo. Bueno, de a poco se van sumando más días en las escuelas, en los liceos, para que los niños y los adolescentes estudien. Y bueno, supo ser esta ciudad de Montevideo una ciudad que tenía en cada esquina un boliche, como le decimos nosotros, el viejo y querido bar, donde muchos de los dueños, propietarios de esos bares eran gallegos o españoles y también italianos. Y bueno, y esa cultura también convivía con el arte del payador, porque antiguamente los payadores solíamos hacer de esos pequeños bares, pequeños teatros donde se le cantaba al público que frecuentaba por ahí, y bueno, y el payador tenía un medio de vida también, pero todo eso ha desaparecido. Últimamente esos lugares donde frecuentaba el canto payador ya casi que no existen, las cantinas o los boliches, como decíamos, y hay mucho para decir de Montevideo. No Claro. sé si tenés alguna pregunta en concreto. Sí, precisamente porque miraba también con nostalgia ese mar maravilloso que tienen ustedes en sus costas, allí, sobre todo que, bueno, muchos de los argentinos también cercanos allí a tu ciudad, en lo que es Punta del Este, visitan casi todos los años, inclusive algunos residen temporalmente en aquel lugar. Pero también quedaba mirando lo que es la plaza donde también están el mausoleo, el descanso definitivo de los restos del padre de la patria allí de Oriental Uruguay. Bueno, eso también muy significativo para ustedes en cuanto a lo que hace justamente lo que ha formado la historia del país, que tenemos tantas cosas en común, ¿no? Sí, a pocas cuadras tenemos el Palacio Legislativo, que es un monumento impresionante, bellísimo por dentro y por fuera, y esa plaza que tú mencionás, la Plaza de la Independencia, donde está el monumento a nuestro héroe máximo, José Gervasio Artigas, justamente tiene descansando dentro de una urna en el subsuelo, donde la gente puede venir y visitar, está la urna donde descansan los restos de José Gervasio Artigas, ese mausoleo que se dice que fue creado en época dictatorial y que por ese motivo uno de los presidentes que
que supo gobernar hace algunos años, quizás por su ideología, pretendía remover los restos de nuestro prócer hacia el departamento de Canelones, que vendría a ser un departamento limítrofe o una ciudad limítrofe, concretamente la ciudad de Las Piedras, pero nos parecía a la gente tradicionalista un manoseo el hecho de andar trasladando de un lado para el otro a los restos de nuestro general, y justamente los tradicionalistas de a caballo se levantaron en una cabalgata a reclamar por eso, y justamente se logró que quedaran ahí definitivamente los restos de nuestro general en ese mausoleo y con ese monumento imponente que tiene de a caballo en el centro mismo de la plaza, y donde está justamente también el edificio donde trabaja nuestro presidente. Hay muchos edificios alrededor de esa plaza. Diego, ¿cómo se ve hoy el futuro del arte payadoril? ¿Cómo se encuentran hoy los payadores? Amén de que, bueno, recién nos contabas que seguramente para fin de año ya se van a estar habilitando las actividades, por lo menos con los protocolos que seguramente demande la situación, pero el payador, sabemos que Uruguay tiene también mucha tierra agrícola, mucha gente que vive del campo y que trabaja también en distintos departamentos con relación a la ganadería o al campo en sí. ¿Cómo se ve este futuro del payador y cómo está inmerso justamente el arte payadoril dentro de la sociedad tradicionalista? Bueno, el arte del payador este año justamente venía floreciendo impresionantemente. Cuando arrancamos el año yo estaba más que contento con la cantidad de fiestas que habían salido. Digo, de mi parte, hablo de mi persona, digo, teníamos muchas fiestas para poder trabajar, porque acá se trabaja mucho con los floreos, y también hay espectáculos. Sin ir más lejos, la vieja alquería rural del Prado tiene el escenario máximo de los payadores de la región, que es el escenario Carlos Molina, y donde nosotros trabajamos, y particularmente les habla, trabaja desde el año 1998. Y bueno, hay encuentros de payadores que bueno, se dividen en algunos departamentos del interior y también aquí en la capital uruguaya. Por suerte, y esto lo digo con propiedad, han florecido muchísimos jóvenes payadores que hasta hace 10 años no sabíamos de su existencia, porque arrancamos en el año 2012 con un taller de payadores a enseñar el arte, el canto, la guitarra, la versificación y muchas cosas más. Y bueno, y de a poco se fueron interesando más jóvenes, más niños, y a esta altura debemos decir de que estamos muy contentos porque hay una camada nueva de payadores que con muchísimo respeto está defendiendo el arte, y creemos que para el año que viene vamos a tener representantes muy talentosos en los escenarios de los payadores aquí en Uruguay, e inclusive supe viajar el año pasado con uno de mis alumnos hacia el norte de Santa Fe, donde por primera vez cruzó a la Argentina un jovencito que se llama José Hernández, del Pago de Maldonado, que es donde está esa ciudad que tú mencionabas de Punta del Este. Uh-huh. Y bueno, quedó contenta la gente, y así voy a ir también intercalando, llevando otros gurises para tu país. Y acá en el Uruguay, por supuesto que hay muchas oportunidades para los payadores, pero bueno, hay que trabajar mucho, preocuparse profesionalmente, porque aparte el público es muy selecto, es muy culto el público uruguayo, entiende muchísimo de payada, y no es cuestión de subirse al escenario y volasear, porque el público sabe mucho, y cuando entiende y le gusta lo que uno hace sobre el escenario, te aplaude fervorosamente. Claro. Hoy están de elecciones allí no sé si en Montevideo o en Uruguay, en la República están de elecciones, Diego. Sí, estamos en elecciones municipales, que bueno, se elige los intendentes para cada departamento y también los alcaldes, porque acá hay una gobernación municipal que se divide también por las alcaldías. En cada departamento o en cada ciudad
se divide por zonas y cada zona tiene un alcalde, sus concejales y demás. Bueno, estas elecciones son muy importantes también más allá de las presidenciales. Las elecciones municipales, bueno, suelen ser muy importantes y ahora la intendencia más importante se está debatiendo entre justamente la oposición y el gobierno de la coalición, que es el gobierno que está justamente llevando la dirección de la presidencia. Y bueno, aquí hace 30 años en Montevideo viene el Frente Amplio, que vendría a ser el partido de izquierda, 30 años gobernando la intendencia más importante del Uruguay, que vendría a ser la capital, Montevideo, y bueno, se está, bueno, poniendo ahí a disposición otra propuesta, que es la de la coalición, para intentar cambiar ese destino de seguir en una casi monarquía política donde todos los años se renueva y se renueva y se renueva el tema de la Intendencia de Montevideo frente amplista, y donde, bueno, se nota un poco un achanchamiento, donde si bien han habido muchísimas obras acá en la capital uruguaya, hay muchas cosas que no han logrado en 30 años y por eso el gobierno de la coalición, con una sola candidata, está intentando, bueno, revertir esa cuestión, mientras que el partido de la oposición tiene 3 candidatos y bueno, es una fuerza muy importante aquí en Montevideo, el Frente Amplio, pero la coalición también tiene muchísimos votantes. Y en el interior del Uruguay sucede lo mismo, lo único que, claro, económicamente la intendencia de Montevideo, también la de Maldonado y la de Canelones, son intendencias muy fuertes donde se lucha mucho por querer conquistar a los votantes de estos departamentos. Pero el interior también tiene mucha puja por conseguir las intendencias, porque la intendencia, por ejemplo, la intendencia de Montevideo es la que organiza, por ejemplo, la fiesta de la Rural del Prado, claro, sí, entre tantos otros eventos, y donde muchísima gente trabaja a raíz de ese espectáculo, la Rural del Prado y otros eventos que se hacen aquí en Montevideo. Por eso la gente ya está votando. Acá por suerte ya no está lloviendo, estuvo lloviendo desde el viernes y se decía que hoy iba a estar lloviendo constantemente, pero por ahora está tranquilo el clima. Y bueno, y la gente creo que va a salir en paz, como es el típico uruguayo, con fidelidad a la democracia, creo que va a salir a votar y aparte que es obligatorio el voto y tenemos que ir a votar sí o sí, porque si no, nos ponen una multa. Diego, dentro de, ya con esto te voy a liberar porque sé que continúa también la programación de la radio allí, dentro de de tus estilos musicales, del arte del payador, de la milonga, de algunos valses, también sabemos que te inclina mucho la música del tango. ¿Por qué se te ha dado por interpretar y por escribir letras de tango? Vos sabés que yo convivo con el arte del payador casi desde mi nacimiento, porque obviamente que mi padre es payador. Pero mi madre también mira, esto viene de la parte de la madre de mi madre. Mi madre, acá hay una radio que se llama Radio Clarín, que es una radio histórica en el Uruguay, que emite, es como la folclorísima, pero la única cuestión es que Radio Clarín emite las 24 horas tango, folclore y música típica del Río de la Plata, y mi abuela solía escuchar todo el día, tenía el día clavado en la Radio Clarín, escuchaba todo el día esa radio, y mi madre heredó esa costumbre, y de tanto escuchar a esos viejos cantores de tango y de canto criollo, que también por supuesto está Carlos Gardel ahí en las horas pares, bueno, como que nos encariñamos con esa música y tiene mucho que ver con el arte que yo ejerzo, que es el arte del payador. El tango en sus comienzos allá por el siglo XX supo convivir mucho en los piringundines, con el tango y el arrabal y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí es donde me nace esa ganas de
de querer interpretar, que no es sencillo. Yo le decía a los muchachos que el tango es una de las ramas musicales más difíciles de interpretar frente al público, porque uno tiene que fusionar canto, actuación, expresión, muchas cosas, inclusive hasta la postura, la vestimenta, es una cosa que no es sencilla. Y el hecho de escribir tangos también, digo, tengo la facilidad de la escritura, de la improvisación. No he escrito muchos tangos, pero los que he escrito, lo he escrito con sentimiento. Por ejemplo, escribí un tango para mi padre, también le escribí un tango para un amigo mío que fue mi guitarrista y que lamentablemente perdió la vida porque le quisieron hurtar su guitarra y por eso le quitaron la vida. Y de ahí nace todo, siempre florecen esas letras, porque ya de por sí el tango es un estilo medio tristón, ¿no? Claro. Pero para quienes nos gusta esas letras que dicen cosas, escuchar un tango es algo maravilloso, porque tienen letra, porque dicen cosas y te dejan un mensaje, en comparación a las canciones de la actualidad que lamentablemente con 3 canciones y 2 ritmos te arman una canción y tienen éxito, no sé cómo, pero bueno, Y cada bueno. maestro con su librito, ¿no? Diego, la verdad que agradecido por este contacto telefónico y voy a dejar, por supuesto, para que sobre el final nos dejes un saludo al estilo que desees, con la métrica que tú quieras, con la letra del tango que tú mencionaste, con lo que realmente desees, agradeciendo realmente por el contacto telefónico, poder hermanar la República Oriental del Uruguay con la nuestra, mucha gente campesina, mucha gente escuchándote aquí en la zona patagónica y en Chile también, y bueno, realmente agradecido por esta gentileza de permitirnos llegar con nuestro humilde programa a aquel lugar donde tenemos tantos amigos y realmente nos da un alto honor saber que podemos prestar un servicio a través de la radio. Realmente, muchas Bueno, gracias, Diego, la verdad que muchas gracias, ¿eh? gracias Juan, y me despido con una décima al estilo payador, agradeciéndote a ti la oportunidad de poder comunicarme contigo, con la gente linda de Neuquén, que tengo el sueño de visitar algún día. Que venía a comer Algún día chivo, vamos a hay que llegar si venir Dios quiere, a comer vamos a chivo al asador. compartir algún asadito, algún vino y a conocer esa gente hermosa de Neuquén que me han contado maravillas de esa tierra, a pesar de que suele ser un tanto fría, suele brindar siempre el calor a los viajeros que llegan por su tierra. Gracias, amigo. Se despide Diego Sosa desde la patria oriental y a la argentino sitial le dedicará esta prosa por esa audiencia hermosa y por mi charrúa garra. Saludaré a esa barra que allí nos suele escuchar, gracias a Juan Jubilar y entre espuelas y guitarra. Muchas gracias, Diego. Un abrazo grande y que tengan una feliz jornada de elecciones allí en Montevideo. Gracias, un abrazo grande y bueno, que siga haciendo patria nuestra música, nuestra cultura hermanada entre Argentina, Uruguay y Chile. Un abrazo grande. Gracias, amigo. Ahí estábamos con el payador Diego Sosa y llegando también para trascender fronteras a la República Oriental del Uruguay y que ustedes puedan también conocer y compartir para aquellos que tal vez no tengamos la posibilidad de viajar de otros lares.